Bien, señores, como todos los viernes tenemos al ingeniero José Israel Cuello. Yo quisiera que hacíamos un comentario al principio sobre algo que vino ayer un analista conocido de un programa y habló del Grupo de Santiago. José, del Grupo de Santiago de ahora no quiero, pero recuérdanos quiénes fundaron el Grupo de Santiago económico, con influencia política, y cuándo comenzó y cuándo terminó de operar ese grupo como tal. Ese grupo murió en el poder, en Santiago. Tú te estás refiriendo al grupo que en la víspera... El grupo de la Comisión del Desarrollo, que fundó en la víspera de la transición de Trujillo, comenzaron la organización de carácter social y económico para la transición. El líder de eso, de alguna manera, fue era Pastoriza. Don Jimmy Pastoriza. Sí, pero que hay algo para que tú lo incluyas ahí. Hay algo que me llama la atención cuando te dicen a ti, el Banco Popular, la Ucamaima, pero eso se integraron porque el Banco Popular se hizo aquí en la capital con otras cosas y Ucamaima la hizo Polanco después con Agripino. Ahora, mira, el que tuvo la iniciativa de la Universidad Católica realmente fue el hermano de don Fello Bonelli. ¿Cómo se llama? Zuli. No, uno que era juez en Santiago. Un hermano de Bonelli. Que era juez en Santiago, el papá de Carlos Zuli y de Freddy Bonelli. Ya. Que estuvieron en la clandestinidad antitrujillista. Ese señor fue nombrado por Bonelli embajador en la Santa Sede. Ah, ya. Y es quien presenta ante el Papa la iniciativa de la Universidad. De la Universidad Católica, sí. Ya. Luego Monseñor Polanco lo acoge, Monseñor Roque Adames, que fue rector por muy poco tiempo, Sí. también lo acoge. Y ahí se maneja la universidad. Había muchísimas iniciativas, como en todo el país. Pero la universidad tiene que ver con ese grupo de desarrollo, ¿verdad? Claro que sí, absolutamente. ¿Y qué es la Asociación de Desarrollo de Santiago? Eso mismo. Eso mismo, ese conjunto de empresarios. Que tenía que ver Zona Franca, Plan Sierra, Zona Franca. Tenía que ver, no, desarrolló esas ideas. Ellos. Ahí no había Zona Franca, ni había nada de eso. En Santiago era la Tabacalera y Brugal, y Bermúdez. Eso era Santiago. Y Popi Bermúdez tuvo que ver con ese grupo. Lo vistieron para eso. Le pusieron un flu y lo llevaron. Le pusieron un flu. Sí. Sí, pero participó, él firmó. Sí, porque él estaba en manga de camisa siempre. Siempre. Y bebiendo romo en los barrios. Entonces Pastoriza, Espaillá, ¿verdad? Don Víctor Espaillá. Víctor Espaillá. Que estaba al frente de la farmacia normal que la fundó don Luis Francisco Espaillá. La farmacia normal tenía una fuerza local de un símbolo, pero no tenía fuerza económica. Sí, claro que la tenía. Era un siglo de existencia. Creo que fue en el 1837 que se fundó eso. Oh. Había un letrero que decía fundada en tal fecha. Su fundador fue presidente de la República. Y tú dices que murieron en el poder, es decir, todos fueron muriendo hasta que eso se quedó estructurado por las empresas que se generaron y las iniciativas que tuvieron. Bien. Hoy ese grupo es homogéneo. Bueno, ese grupo tuvo la virtud de reproducirse sin violencia. O sea, surgieron nuevos empresarios que tuvieron más iniciativa que los viejos. Los viejos se comprometieron mucho con ese plan de desarrollo. Por ejemplo, Víctor Espaillá nunca cobró un chele como presidente de la Zona Franca de Santiago. Y su sucesor, Carlos Zuli Bonelli, tampoco lo hizo. Bien. José. Ya los dos murieron, son otros los que dirigen. Bien. Pero eso tiene una cierta unidad histórica. Antes de ayer me recordaba a Puerto Real, un viejo alumno de mi papá que tiene 90 y pico de años y fue gerente general del Banco Popular. Se inició en el Banco de Reservas
y ya siendo gerente de la sucursal de la Avenida Mella, de muchísimos años en Banco Reserva, pasó al Popular en su fundación y llegó a ser gerente de la oficina principal. Me recordaba el debate que tuve con don Jimmy Pastoriza ante la prensa, que organizó Pérez Reyes en la voz dominicana de entonces, en el tránsito de la era de Trujillo a lo que vivimos hoy. El debate que me recordó algo que yo no recordaba, que don Jimmy me dijo en un momento en el debate: pero yo no vine con papeles. Yo no vine con papeles, tú trajiste muchos papeles. Eso me lo recordaba él. Sí. De manera que son momentos muy importantes, pues se debatieron muchas cosas trascendentes. Ese grupo, por ejemplo, tenía entre ceja y ceja, como lo tuvo luego tu pariente José Jacín, la idea de que si Santiago producía tanto en impuestos, debía invertirse ahí. Ya. Y de los temas que discutimos ¿Qué es lo que pensaba esa noche de San Pedro? Sí, después don José cogió ese tema con San Pedro, Sí. cuando el azúcar pasó a ser la principal fuente de impuestos. Y ese tema se debatió ese día, y yo le decía a él, un muchachito, pero si Santiago produce tanto, ¿con qué se va a desarrollar Bauruco? Y un poquito más allá de lo económico y de la preponderancia de que si San Pedro produce azúcar, que todavía Carlos Juan lo está manteniendo y lo escribe. Pero hay música sobre eso. Y Santiago. Que eso de que Santiago pare los presidentes, ¿eso es verdad? Bueno, es una fuerza social. O sea, la guerra restauradora la hacen los tabaqueros de Santiago. Desde la restauración. No, la restauración no, la batalla del 30 de marzo fueron los andulleros los que decidieron la batalla con Valerio. Andulleros le llamaban y así está registrado en la historia. Bueno, en lo de ahora, parece que la seguridad se ha convertido en algo que hay que atender. Ayer le dieron... O la delincuencia ha elevado su nivel social. ¿Cómo? La delincuencia ha elevado su nivel social. Bueno, primero... Ya políticos lo sabemos, ¿verdad? Entraron a la casa de familia de un senador y lo agredieron. A su casa, a él y a la mujer. La senadora es ella. ¿Perdón? Él fue senador. Sí, ella es la senadora. Y en Argentina dispararon un disparo que por suerte no se encasquilló la alarma y eso pasó. También parece que le falló la seguridad a un ruso que se cayó de un piso alto. Pero vamos a hablar de Asua y de Argentina. Bueno, lo de Asua me parece que tiene muchas zonas ocultas. Pues ya aparecieron cámaras, por lo menos a la entrada del edificio, y pudieron más o menos tener pistas de lo que pasó, de quienes participaron. Pero para meterse en un apartamento de ese nivel social, tú necesitas tener un nivel semejante. No es un tigre, pobre diablo que no ha comido, que va a robarse un guineo en una nevera. No. Ahí entraron gente y a veces se confunde con las inmigraciones y tiene su razón. Por ejemplo, Díaz Filpo, que fue senador por varios periodos de Asua, que ahora tiene a su esposa en el cargo, Díaz Filpo dice que eran venezolanos por el acento. Bueno, es una pista. Pero es también una marca de chauvinismo. O sea, los venezolanos son malos. Bueno, si son venezolanos y delincuentes a la vez, pues deben ser llevados a la justicia. Pero el prejuicio, pues, nace con los haitianos aquí en el país. Eso, o sea, lo malo es haitiano, lo malo es cubano, lo malo es venezolano. Señores, si el país tuviera una política migratoria,
aquí hubiera 10.000 maestros venezolanos. Eso no es correcto. Porque migración es inmigración y emigración. Son las dos cosas. La inmigración tiene ya vida propia. Ella misma se nutre y ha dado un ejemplo en la crisis, en el sentido que no conocíamos hasta este momento, de que las remesas de los dominicanos para acá son superiores al déficit comercial de la República Dominicana con Estados Unidos. O sea, sus remesas compensan el déficit comercial del país, con creces. Entonces, la inmigración nuestra es buena y da recursos para el país. Pero la inmigración nunca se ha organizado en este país. Ha habido oportunidades enormes de captar talento. Argentina misma, que tú hablabas de la señora Kirchner, hubo un gobierno de militares ahí terrible que generó una inmigración masiva, mucha de la cual se arraigó en otros países. Ahora algunos están saliendo de Venezuela, porque Venezuela cambió. Lo de Allende Pero estaban arraigados en Venezuela. Lo de Allende también salió mucha gente, ¿verdad? Cuando Allende salió mucha gente y los que llegaron aquí fue a duras penas. De Cuba nunca se pudo traer organizadamente una inmigración. La inmigración cubana fundamentalmente fue política, no social. Y la verdad, aunque en Santiago, hay que decirlo, esa asociación supo acoger cubanos importantes en el caso de y la verdadera diáspora literal, ¿dónde se organizó? Es decir, los judíos que se dispersaron. ¿Cómo? Tú sabes que la palabra diáspora que usamos está mal usada. Diáspora es la del pueblo judío. Sí. Ahora, ¿dónde se puede decir que se organizaron? En Alemania, y por eso lo eliminaron, ¿verdad? No, los judíos se esparcieron por el mundo. No hay sitio donde no haya judíos. Organizados. Bueno, pero es que si no tenían territorio, donde quiera que llegaban, si querían conservar las raíces históricas de su religión, de sus hábitos, de su nacionalidad, tenían que organizarse. Y cuando tú estás fuera de tu país, la religión es un coherente. Cohesiona. Eso que decían congresos sionistas, que no sé si era quizás alguna propaganda negativa que había en contra de ellos, ¿no era quizás una especie de intento de conformación como de un gobierno o de una rectoría más o menos, una coordinación de todos esos judíos pero dispersos? Esa es una asamblea sionista que la última sesión probablemente se produjo en el siglo XIX. Yo tengo datos de eso porque en las lecturas he visto que en esa sesión del siglo XIX se propuso los terrenos de las pampas argentinas totalmente alejados y sin población propia como una oportunidad para la creación del Estado judío. Bien. A mí me parece que uno de los desaciertos mayores de la Segunda Guerra Mundial fue facilitar el retorno a la tierra prometida, vamos a decir, pero que ya esa tierra tenía 2000 años en manos de los árabes y de los musulmanes. Bien. Acentuaba el conflicto, como efectivamente ha sido. Ellos no han podido construir una nación, los judíos, como pudieron haber constituido un territorio nuevo. Sí. Bien. José, es mi entender. La revista tiene una particularidad, que ya no solamente tiene una audiencia general, sino que y coronel y capitán también. Cada día que tiene un coproductor, pues tiene su audiencia. A raíz de la teoría tuya del hidrógeno, que no es tuya, ¿verdad? Pero que tú la has desarrollado, mucha gente decía, va a pasar como con la vacuna, decía, que eso se debe de tomar mucho tiempo en desarrollar. Y tú insistías en el hidrógeno. Hoy aparece que ya hay un tren 100% moviéndose con hidrógeno. En Alemania. ¿Eso es una vacuna que le sacaron al vapor? No, ese era un proceso, es un proceso que lleva su tiempo
y que ha madurado ya en ese nivel. Ahora acelera el nivel el hecho de la guerra. ¿Por qué? Porque Rusia tenía un cliente en Alemania cautivo, amarrado, con un oleoducto que amarraba sus relaciones, con un nudo fuerte. Y ella renunció a eso, sencillamente. Yo creo que ese cliente La hicieron renunciar, ingeniero. No. Esa vinculación con Alemania valía más que en Ucrania entera. En lo de Ucrania es nacionalismo vulgar, imperialismo vulgar, zarismo vulgar. Esa es la realidad. Lo que le da. Pero ¿cuál es el valor de Yalta? Un valor turístico. Si se quiere estratégico también, porque da el Mar Negro. Pero en realidad, originalmente Yalta fue preciado por los rusos, porque era ahí estaba el palacio de Catalina la Grande para descansar 6 meses al año de 12. Ahí se celebró la conferencia de Yalta, tiene un valor histórico indiscutible para la humanidad, porque ahí fue donde se repartió el mundo que ahora se recompuso y se trata de mantener. Pero en realidad ahí fue que se dijo que Rusia, ahí se aceptó que Rusia seguiría creciendo en su periferia y se le soltó, bueno, en Teherán se confirmó después, y se le soltó el pedazo periférico que incluía Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, todos los cuales están en la frontera, igual que el viejo imperio ruso, que creció siempre en la periferia. Y lo del zapatazo de Putin es un zapatazo buscando la restauración de ese imperio que ya no es posible. O sea, hay una reconfiguración geopolítica resultado del desarrollo y de definición de nuevos liderazgos. No, el zapatazo tiene también que ver con un proceso que se estaba impulsando desde la caída de la Unión Soviética y que Rusia entendió que había acumulado la fuerza suficiente como para detener eso, que era la ampliación de la OTAN y el acogotamiento. Eso es un asunto que yo creo que está claro. Yo estoy de acuerdo contigo de que los Estados Unidos abusaron de su dominio, de ser en algún momento la única potencia mundial. Pero siendo la única potencia mundial se equivocaron. Lo que hicieron en China pudieron haberlo hecho en América Latina. Y no lo hicieron nunca. Claro. Y no tuvieran la fila de gente corriendo para allá. Exactamente. Ahora. Y estos fueron una zona desarrollada. Eso lo decía yo, aquí, doctor, aquí no somos más brutos que los chinos. Ahora, ellos le dieron la oportunidad a los chinos y bendito sea, porque para mí no hay diferencia entre un ciudadano chino y un ciudadano dominicano, son seres humanos. Pero en ese entonces... Y 700 millones de gente que pasaron el curso de la barbarie, de la precariedad a la civilización moderna, es orgullo para toda la humanidad. Ahora, el cálculo que había cuando se decidió el paso con respecto a China era un cálculo político que tenía que ver con la realidad del lejano Oriente y una Rusia que estaba, o una Unión Soviética que estaba en expansión. Pero América Latina no tenía esa importancia política. Sí, la tenía, porque aquí cuando quisimos ser libres nos pararon. Aquí en América tuvo un ombligo de la humanidad en el año 65. Y el cambio político dominicano para el cual estábamos maduros no pudo darse porque lo impidieron los americanos. Sí, pero no fuimos muy lejos. José Israel, ayer, mientras Putin entregaba un ramo de rosas al cadáver de Gorbachev, o antes o después, habrían lanzado a un señor murió en condiciones medio raras. Salió de un hospital. Entonces, hablen de esto porque hasta mencionar el nombre te corresponde a ti que tienes nociones de... Antes de ese tema, doctor, hay
otra cosa que yo creo que el ingeniero ha abordado en reiteradas oportunidades y que es un tema interesante, bueno, a mí me gustaría aprovechar su presencia aquí para un poquito abordarlo, y es el de los biocombustibles. Hubo un momento en el que se puso de moda ese tema, los biocombustibles, por donde quiera, eso era que se hablaba. Mira, ese tema es interesante traerlo al país, porque nosotros tenemos problemas de la basura. Aquí nunca se ha podido resolver el problema de la basura. Pasan de un contrato a otro contrato, vuelve el Estado y lo coge, vuelve el Estado y lo deja, y no se resuelve nada. Hay algunas empresas que están trabajando con los desperdicios ordenadamente, por ejemplo, recogiendo los envases de leche que se hacen con un material que parece cartón, pero no es cartón, que se utiliza en segundo nivel para otras cosas. En muchas partes se está empleando porque quien produce ese material es una empresa sueca, la única que lo produce. Tetra Pak. Sí. Protege lo bueno. Ese material se recoge y se hacen paneles y otras cosas. Ahora bien, en el problema del cambio de las fuentes energéticas, el problema tanto de la energía eléctrica como del movimiento de vehículos y otros tipos de cosas, hay fórmulas ya que en los próximos años estarán en el medio. Ya este año van a circular carros de 5 o 10 marcas a base de combustible moderno, llámese electricidad, llámese hidrógeno, en ambas formas. No va a pasar lo que pasó hace 20 años, 30 años, en los 90, que General Motors sacó un vehículo eléctrico y tuvo que recogerla, todo eso estaba en el archivo cuando lo desencamaron ahora, otra vez. Pero ese vehículo llegó a circular, pero no vendió nada. Pero hoy está madura la situación para ese cambio. Pero en el caso de la República Dominicana, a pesar de todo lo que se ha hablado aquí, todavía se siguen haciendo licitaciones para comprar energía a base de gas natural. Un elemento que nace prácticamente en este siglo como elemento importante en la producción energética, trascendente. Prácticamente el mundo entero está en eso, ingeniero. Y ya es un factor político. Ya es un factor político que hace que Rusia estropee unas relaciones virtuosas que tenía con Alemania simplemente por coger a Ucrania, que es menos importante que Alemania. Una relación rusa armónica de tipo industrial que se comenzó a desarrollar alrededor precisamente de ese oleoducto está rota. Y entonces los alemanes tienen que salir de eso. Ellos no pueden ser dependientes de un tubo que por una discrepancia política, que en este caso es mayor, es cierto, se pueda suspender. Ahora lo que se está discutiendo allí es cómo construir otros tubos para sustituir aquellos. Exactamente, porque no tienen gas natural. Pero ellos son capaces de producir hidrógeno. Ya tienen un tren caminando a hidrógeno. Aunque 2 de los vagones de ese tren es para almacenar el combustible, que es una cosa que... Esa es una debilidad todavía del problema del hidrógeno, que es... Pero en Australia lo resolvieron ya. El hidrógeno se hace en bloques sólidos. De manera que ya no necesitan cámaras de gran presión para llevarlo. En los rieles no importa, 2 vagones de 10 que sean el combustible, pero un carro pesan. Y en un camión también son importantes. Pero en un tren son 2 vagones más de carga. Y ya en Cataluña se están montando también trenes de hidrógeno. Ahora bien, este país vive del turismo como uno de sus elementos principales y más sólidos de su economía. Fue el primero que reaccionó en la crisis. Y no reaccionó tanto por la decisión del gobierno, el aliento los ayudó. El turismo tiene sus propias fuentes
de contratación de servicios, de flujo de pasajeros, de garantía de vuelo, de aeropuertos. En consecuencia, mérito quien lo tiene. Ahora bien, si tú tienes tantos vuelos a este país, tú necesitas un combustible líquido, porque para los aviones no hay combustible. Todavía la solución del hidrógeno no es válida. Y ahí la transición no puede ser jugándose. Porque un avión que se cae, avión que se cayó y se murió todo el mundo. Sí. Ahí no es un choquecito sencillo. El ensayo que siempre conlleva riesgo. En consecuencia, el país debe ir pensando en resolver el problema de la basura y el problema del combustible aéreo. Porque esta es una coyuntura que tal vez no veamos desarrollarse en todas sus perspectivas, porque eso se toma tiempo, en que el mundo va a liberarse de los que tuvieron la suerte de que se murieran unos dinosaurios allá abajo de su tierra. Ese es todo el mérito de los países árabes con el petróleo. Y la OPEP la aplaudimos todos, parecía que eran los países productores defendiéndose de los consumidores abusadores. No, hombre, no. Todas esas empresas eran americanas. Y la OPEP abusó de su privilegio de oligopólico y puso en jaque las economías de muchos países, los países que dependen de ese combustible, porque Estados Unidos no es verdad que depende de combustible extranjero. Los empresarios americanos dependen de las fortunas que crean allá. Todas esas empresas son muy poderosas y tienen su sede en los países desarrollados. Todas las que explotan el petróleo en los países de la OPEP. En consecuencia, ¿por qué no se liberan los países de esa coyunda? Ingeniero, estas muertes extrañas que han estado ocurriendo por ahí, por esa zona ahora, con un conflicto abierto. Alexander Dugin, que casi se muere en un atentado en el que resultó víctima su hija. Y ahora este señor, vinculado a una empresa energética, que supuestamente se tiró de un hospital. ¿Qué es lo que hay por ahí detrás? Las informaciones sobre el caso. Pues fíjate, esta señora murió, la hija de Dugin, murió el viernes pasado. Sí. Después que nos fuimos de aquí del programa. Y antes de que volvamos al programa, ya se tiró otro por la ventana. Un recurso más o menos semejante. En el caso de este señor que Aunque lo de Dugin se lo atribuyen a los ucranianos. Mira, es en definitiva un recurso, si se quiere consustancial al Imperio Soviético. No hay que diferenciar. Pueden haber sido los ucranianos, pueden haber sido los rusos. En ambos casos es posible, porque es un hábito. Hace rato que se está muriendo gente que disiente en Londres y en otros sitios. El coreano no ha matado un hermano. El coreano ese que tenga el poder en el norte mató un hermano en Pakistán. Sí, es un país de esos. Sí, un país. Uno que cogieron una vez con un pasaporte dominicano precisamente. Dije porque quería ir a Disney World. Pero déjalo ir. Hijo de Kim Il-sung, sí. Hijo de Kim Il-sung. O sea, es un método de los regímenes totalitarios. ¿Cuánto mató Trujillo fuera del país? 4 o 5 personas. A propósito, mató 4 o 5, ¿verdad? 4 o 5. Hoy se cumple un aniversario de Murphy, el piloto. Sí, y Mauricio Báez también. Lo de Mauricio Báez está en discusión todavía. Sí. ¿Y uno de los mellizos Hernández? No, los mellizos Hernández murieron aquí. Vinieron los dos. Bien, pero mató 4 o 5, ¿verdad? Sí, mató 4. A iniciativa de él. Recogió a Galíndez en la entrada de un metro de Nueva York, lo trajo aquí. Eso no solo fueron políticas de dictadores, ingenieros. ¿Cuántos murieron asesinados por la CIA en todo el mundo? Sí, es un montón. Es un recurso.
es un recurso. Pero los dictadores lo utilizan con más vulgaridad, vamos a decir. Ayer mismo anunciaron la muerte de uno de los dirigentes de Irán. Ahí mataron. Óyeme, la foto de Obama, el presidente de los Estados Unidos, deleitándose mientras matan a Bin Laden, es indignante, es vergonzosa. No es posible que un jefe de Estado se ponga al acecho. Señor, ustedes han hecho muchas cosas en el mundo. La única bomba que ha explotado en Estados Unidos, que no debió ser, porque son recursos que no van, es la del 11 de septiembre, la única, una. Usted tiró una bomba en Hiroshima y 2 o 3 días después tiró una en Nagasaki, machacando y matando gente que no tenía nada que ver con esa guerra. Entonces, que nos llamen la atención. ¿Cómo es posible que un presidente se envilezca viendo un asesinato? Yo creo que este tema nosotros lo podemos extender. Cada vez que José habla, crea 10 programas más. Sí. Por ejemplo, lo que dijo Cristino, el tema de que ya ellos lo dicen, hay que matar a fulano, y lo dicen claramente. O sea, ahora se usan drones. Pero esto de Maganov se dice, este señor, TASS y Novosti, difunden al mundo la noticia de su muerte y dicen que él era depresivo. Señor, un enfermo depresivo tú no lo pones en un sexto piso de un hospital, tú lo pones a nivel de tierra, porque le está entregando el arma para que se dé el tiro. El depresivo, cualquier chance que tenga, se mata. Entonces, ¿cómo viene a achacarle a la depresión la muerte? Y en esos países, para tirarse no, por una ventana hay que buscar una silla. No, fue por un problema del corazón y termina tirándose por... Bueno, porque era depresivo, la depresión no cesa por el problema. Se la pusieron fácil para que saliera. Se la pusieron fácil, tírate. Pero yo logré levantar una lista de 10. De 10 en los últimos tiempos. Está aquí. ¿Te mataron? Óyeme, aquí está. En mayo de este año, otro directivo de Lukoil, la misma empresa de Maganov, Alexander Subbotin, al parecer también en circunstancias no comunes, el ex gerente principal de la compañía fue hallado muerto en el sótano de la casa de un chamán en el noroeste de Moscú, sumándose a la lista de millonarios rusos que mueren de manera sospechosa, haciendo brujería con un jamaiquino. Con un chamán. En Rusia. Bueno. Ese 1 de mayo. Y así por el estilo, hay otro que fue encontrado ahorcado en una villa de lujo alquilada en España el 19 de abril. Bueno, los muertos. Es que son creativos ellos. Bien. No son nada creativos, es un recurso. Matar no necesita mucha creatividad. Pues simplemente lo mata y ya no vuelve para atrás. Ya, después que lo maten. No, ya es resuelto el problema. Bueno. Pero a Trujillo le repolló largo. Bien. José Israel, gracias. Vamos a una pausa.